Se regalan preguntas, un espacio donde no venimos a dar respuestas, sino a compartir dudas, a conversar con las preguntas que nos atraviesan todos los días, o las evadimos seguido, porque a veces lo que más necesitamos no es una certeza, sino una buena pregunta. Este espacio nace del deseo de detenernos un momento, mirar lo cotidiano con más atención y preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros somos Sof Sanders y José Sandoval. No somos gurús, ni terapeutas, ni sabios. Somos personas comunes que piensan, sienten y se equivocan. Y a veces aciertan. Y aquí estamos, compartiendo nuestras preguntas para crecer juntos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 29 de Se Regalan Preguntas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que quizá no nos hemos preguntado tan constantemente, pero hoy surgió en estas cabezas. Y es que creo que lo vemos tan habitual, pero nunca lo hemos fijado. Y es que, ¿cuándo fue la última vez que jugamos como niños? No videojuegos, no, sino que tuvimos un juego con el simple fin de entretenernos. Creo que de niños podríamos jugar muchas horas y no nos daba ningún tema el pasar horas y horas en un mismo juego. Y hoy hasta descansar nos cuesta. Yo no lo recuerdo. O sea, no recuerdo cuándo fue. O de pronto sí, pero creo que antes de eso, hacía muchísimo que yo no tenía idea de cuándo fue la última vez que jugué. Y últimamente porque pues he jugado con mi hijo ciertos juegos y entonces como que sí me olvido un poco del tiempo y lo que haya transcurrido. Pero no pensaba como tú lo decías, o sea, cuando jugábamos y se nos iba el tiempo y en nuestros tiempos incluso salía eh, la mamá a decirnos, ya entren porque ya anocheció, cuando se nos iba todo, o sea, no sabíamos ni qué hora era, no estábamos preocupados de si en ese momento después teníamos hasta la tarea se nos olvidaba, o sea, Sí. hasta que teníamos obligaciones se nos olvidaba, o sea, como el jugar de esa manera, en donde estamos tan metidos en lo que estamos haciendo, estábamos tan metidos en lo que estábamos haciendo que nada más importaba y no teníamos culpa por aquello que podía hacer que teníamos que hacer. Entonces, eh, cuando inventábamos esos mundos, cuando jugábamos sin objetivo, ya es algo que es como muy lejano y hoy está muy relacionado a que las cosas que hacemos tienen que servir para algo. Incluso cuando hace un ratito hablábamos sobre el tema y decíamos, eh, jugar algo, sentarse a jugar algo y no pensar que tiene que servir para, no sé, para mejorar habilidades, para despertar la mente, para la creatividad, el desarrollo de las habilidades estratégicas. A veces es como lo que tenemos en la cabeza cuando nos sentamos a jugar. Y no el cuándo fue la última vez que hicimos algo solo porque sí, solo porque nos gustaba, o sea, solo porque, no sé, me puse a pintar, porque me gusta pintar, me puse a dibujar, De porque verdad. me gusta dibujar y no me di cuenta que se me pasaron horas o sea, sin sentirme culpable cuando terminé. ¿Cuándo fue esa última vez? Y eso es a lo que hoy le queremos dar vueltas. ¿Cuándo fue la última vez que nos divertimos sin pensar que era algo productivo o no? Y nos dio lo mismo. ¿Sabes? Pienso que es algo desde la educación de los niños. Y es que, no sé, antes era como más habitual encontrar a un niño jugando en un árbol o jugando con la caja de, no sé, de la tele o de lo que fuera, o con los rollitos estos del papel de baño hacer un mirador de estrellas. O sea, era como más, Telescopio. ajá, o sea, era más probable que sí podías tener juguetes, pero tú también te creabas tu mundo. Y es que creo que de ahí viene la importancia del tener un juego libre desde que eres niño, ¿no? Del que tus papás te dejen jugar, que te dejen aburrirte para entonces empezar a inventar, a empezar a descubrir cosas y que no sea como eh, ya dirigido, ¿no? Como de vamos a jugar a las muñecas. Mira, este es mamá y este es papá y entonces papá le dijo a mamá, no, o sea, dejemos que desde chiquitos ellos empiezan como platicábamos, o sea, de voy a jugar a las carreras y ya tú vas a decidir si fulanito, Pepito, Chuchito eh, jugaron en el juego de las carreras de hace 2 días o es un juego completamente diferente, pero dejar de
de guiar ese juego justamente para que no, es que si yo no le guío a este juego, entonces mi niño no va a tener la estimulación que necesita para lograr ser un gran líder y entonces ganar mucho dinero. Y, güey, relájense. O sea, debemos de dejarnos jugar y también perder ese miedo de nosotros como adultos de vernos ridículos, de, ay, ya estás grande como para que juegues, ya levántate del piso, ¿por qué estás jugando con el lodo a hacer pastelitos, no? O sea, creo que hoy lo empezamos a hacer, o sea, como que regresamos a los juegos un poco, y hay algunas personas que no, cuando ya se tienen hijos o cuando se tienen nietos, pero si no existe como una justificación válida o un niño o algo como por el cual tenga que hacerlo, es como que oso, ¿cómo me voy a poner a jugar algo? Hay varias cosas que me llamaron muchísimo la atención en lo que decías. Una de ellas fue que en cómo lo planteabas ahora, es desde cómo yo acompaño el juego de un niño, pensando en que yo lo tengo que acompañar, justamente. O sea, pensando en lo que tú decías, no, no, que para que desarrolle habilidades, para que sea un gran líder, para que aprenda no sé qué. Brother, déjalo jugar. Mm, Y entonces en eso también yo pensaba en, momento, primero hablemos de cómo me siento yo jugando. Y venía esto otro que tú decías, de pronto es que me siento ridículo jugando, porque también en ese camino nos fueron diciendo, los juegos son para los niños. Ya un adulto jugando se ve mal, se ve ridículo. O sea, meterte a una cancha de fútbol a jugar juegos con niños es, o sea, está mal porque pues tú eres grande y ellos son chiquitos, o sea, estás abusando. Y entonces como que nos llenamos de un montón de ideas, de cosas propias, de que otros nos dijeron o lo que sea, que limitan ese disfrute de simplemente llegar a ese momento, a tomar esa actividad que nos gusta y empezar a hacerla porque nos gusta, sin sentir culpa porque no es algo productivo, sin sentir culpa porque los otros van a criticar lo que estoy haciendo porque no es algo digno para mi edad o lo que sea, sí. sino simplemente porque es algo que lo disfruto, o sea, porque es algo que me gusta, porque estoy ahí y se me va el tiempo y no me acuerdo y no sé, o lo que sea. Y esas cosas que van surgiendo ahí nos van como cuestionando, o sea, ¿en qué momento? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste sentarte con un hobby que tengas y que te quedaste ahí mucho rato y no te diste cuenta? O sea, disfrutándolo sin que haya algo detrás. O sea, no sé, por ejemplo, salir a correr por correr y no subirlo a Strava o no subirlo a ningún lugar y que no importe. O pintar y sin que yo tenga que monetizarlo, sin que sabes que estoy pintando porque pues ya luego voy a hacer una exposición y esto lo voy a vender. O leer un libro porque me gusta leer libros, no porque voy a publicar mi conteo de libros que me leí en el año. O ir al gimnasio porque se debe ver lo marcado que estoy o el buen físico que tengo. No, porque me gusta, porque estoy ahí y lo disfruto. O jugar videojuegos porque voy a streamear. No, o sea, simplemente porque yo lo quiero jugar, porque a mí me gusta pasar niveles, porque yo qué sé, porque hay algo en ese juego que me gusta. O no sé, o sea, siempre sin que haya esa razón más allá del por qué lo estoy haciendo. O sea, de para qué sin que haya un para qué muchas veces, simplemente porque me gusta. ¿Sabes? Ayer veía, hay un influencer que en realidad es músico, y ahora que lo recuerdo, relaciono este tema porque él decía que hoy existe el problema de herramientas que tienen inteligencia artificial que cubren habilidades, por ejemplo, que hoy un músico desarrolla con muchos años. Y hablaba de, él toca la batería y entonces decía que cuando él empezó a tocar batería porque le gustaba tocar batería. Él nunca pensó en que se iba a subir a un escenario a tocar con una banda En ser o no era famoso. ese su objetivo, era simplemente que le gustaba la batería y le gustaba tanto que la practicaba y la practicaba y la practicaba y fue desarrollando habilidades increíbles. Y sí se ha subido al escenario, ha girado con bandas famosas, se ha encontrado con músicos famosos, pero ese no era su objetivo era tocar la batería porque le gustaba. Y entonces, como justamente cuestionaba eso, el decir, hoy hay herramientas que lo hacen mucho más rápido, pero esas herramientas pues quitan ese disfrute que yo pude tener en el camino, o sea, en avanzar en ese camino, no pensando en que voy a llegar a ninguna parte, solamente porque quiero caminar. Y entonces aquí nos encontramos algo, y es que esa presión que vivimos por la productividad y por el rendimiento constante
está asociada al agotamiento emocional y a una pérdida del disfrute espontáneo. O sea, yo ya no puedo disfrutar porque todo el tiempo tengo que ser productivo, porque es que no puedo perder el tiempo, no puedo dedicar a, incluso llegamos, Media hora. hasta caemos, mientras que hago esto, tengo que hacer lo otro porque si no pierdo el tiempo. No puedo esperar. Sí, O sea, esperar no es algo que pueda hacer. Algo que también decías, el aburrirse. ¿Cuántas veces nos damos espacio para aburrirnos? ¿Cuántas veces, volviendo a ese caso de acompañar el juego de un niño, dejamos que se aburra? O ¿ustedes se acuerdan la última vez que como niños jugando o cuando estaban jugando se aburrieron? ¿Qué pasaba? Yo me acuerdo que era ese momento en donde salían ideas creativas. O sea, el ujú. decir, después de que ya, si no, ¿qué hago? Ya me aburrí, ya no sé. Y es como, Inventabas un juego. sí, pero ya no llegamos a ese momento. O sea, ya ni descansamos cuando descansamos. Ni descansamos para, o sea, descansamos para volver a producir. No descansamos simplemente porque quiero Por la descansar. necesidad de descansar. Y es que precisamente el querer jugar cuando eras niño no era, como dijiste, lo del tema de la batería. No era porque yo quiero ser, o sea, a lo mejor sí pasaba por tu mente, ¿no? Como voy a jugar a que soy rockstar. Pero por tu mente no era como de, bueno, quiero ser rockstar, entonces tengo que estudiar 8 horas al día y entonces me voy a poner a entrenar, bueno, a ensayar para tocar la batería de una manera excelente. No, o sea, a fin de cuentas lo hacías porque te nacía y porque eras muy feliz haciéndolo. No tenías como esta meta o mm, cumplir el objetivo y ya. Creo que ahorita está pasando con el tema bueno, entre que medio que sí, como que no, con el tema del álbum del mundial. Siento que de una parte sí está funcionando el que estamos regresando a ser nosotros de niños, o sea, como que esa nostalgia de, ay, es que yo cuando era niño juntaba mi álbum y lo pegaba con mi bisabuelito y bla, 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 y entonces me acuerdo que tal cosa, ¿no? Pero a la vez está esa parte de, ay, es que entonces lo tengo que cumplir porque está esa medallita, ¿no? Porque tengo el álbum que es edición no sé qué, no sé cuánto, y entonces está esa como competencia entre tus demás compañeros o amigos o lo que sea. Pero justamente hoy en la mañana estaba leyendo una noticia de que en el Centro de Bellas Artes, bueno, en el Centro de Bellas Artes, en la explanada ahorita hay millones de personas, adultos, niños, que se sientan a compartir, o sea, como a hacer este intercambio yo tengo tal, yo tengo tal, pues te cambio esta por esta y a ver, vamos a pegarlo. Y me pareció muy lindo porque a fin de cuentas está quitando un poquito ese, ya estás grande como para que estés reuniendo tu álbum, ¿no? Y lo estás haciendo, o sea, a fin de cuentas, hoy ya vas a intercambiar tus estampas con niños o con adultos, ya sin ese miedo a que, ay, me van a decir que qué vergüenza, que cómo crees que yo ya estoy grande. O sea, son cosas que espero que sigan pasando y que no nada más sea ahorita con estas cosas del mundial, pero está padre. Que escuchando lo que dices, yo pienso, o sea, benditos estos espacios que promueven esa cosa. Esa cosa en donde adultos intercambian con niños, en donde imagínate que en muchos de los casos no queremos ni siquiera hablar por teléfono con alguien más y de pronto aquí vamos a tener que, en un lugar como estos, llevar nuestras estampitas y preguntarle a alguien en vivo, diciendo, intercambiamos, a ver cuáles tienes tú, cuáles tengo yo, y Sí, generar esa comunicación que muchas veces no se da. O sea, qué bueno estos espacios donde hay esto. Y otra cosa que también, porque también lo estoy viviendo yo, es como eh, l- esa nostalgia conjugada con la actividad que agrupa a diferentes edades. Porque está, para los adultos está la nostalgia de pronto de, yo nunca llené los álbumes, o sea, yo, pero sí veía que mis amigos lo hacían y entonces ahora mi hijo lo hace y mi suegro también está en el juego y entonces entre todos ya es como, bueno, sí, vamos a ver cuáles salieron y poner las estampitas en el álbum y no hagamos el listado para poder intercambiar. No hay nada detrás de pronto. O sea, seguro vamos a aprender cosas, seguro vamos a hacer, pero también es un momento en donde no hay esa carga de que tenemos que conseguir el objetivo. El objetivo es llenar el álbum. sí. Y qué bueno que Y hay esos divertirte. espacios. Sí, o sea, es entretenido como lo que se crea en relación a esto y el objetivo es ese, es como entretenerse sin que haya algo más. Entonces, el,
esa pregunta de cuándo fue que dejamos de jugar, yo hasta a veces la transformaría a un llamado a animarnos a jugar de nuevo, animarnos a hacer estas cosas que sí, donde yo ya no tengo que pensar si es ridículo o no es ridículo que soy adulto y estoy contando un álbum, no es ridículo, no es ridículo que me meto a jugar fútbol. Recordé ahora hace un tiempo, cuando mi hijo empezó a jugar fútbol, y un día fuimos a una cancha y por un lado había varios niños jugando, pero los niños estaban solos, o sea, los papás nos metimos a jugar. Y entonces yo por un lado estaba preocupado porque decía, espero que nadie se lesione aquí porque veo personas que no, que se ve que no Que no han juegan muy a jugado. menudo, pero por otro lado era divertido porque como cuando, bueno, al menos no sé, a mí me pasa que siendo papá, no juego igual. O sea, yo quiero es que los niños también disfruten. Entonces, pues como que Sí, no es la sí. competencia entre los adultos y el juego así fuerte, sino muchas veces también es como cuidándolos y que ellos puedan practicar y como es una diversión diferente. Y eso era algo que veía yo en la cancha. O sea, como que esos adultos jugando sí y en un momento de pronto poniéndose competitivos entre ellos, pero muchas veces dejando que el balón pasara y que el niño fuera el que pateara y que no importa si lo tiraba afuera o jugaba mal o que entre ellos se chocaran, sino era eso, o sea, como ese espacio en donde estás compartiendo y se vuelve ya divertido simplemente por ser divertido, o sea, simplemente por compartir en ese espacio y terminar cansados porque hiciste algo interesante y divertido y ya, y ese era el objetivo. O sea, incluso hasta eso, es como que te da igual hacer el ridículo, o sea, que te da igual que no tienes habilidades para jugar, no importa, o sea, no vienes aquí porque seas la superestrella del Messi. fútbol. Sí. Sí, da igual. O sea, da igual. A veces, como adultos, ¿cuántas veces por que decimos que no sabemos hacer eso y porque nos da vergüenza que nos vean hacer algo en donde tenemos pocas habilidades, no lo hacemos? Y Ujú. nos perdemos esa capacidad, ese disfrute de aprender nuevas cosas, de desarrollar nuevas habilidades, porque nos da vergüenza que nos vean, ¿no? Es que yo soy súper, por ejemplo, yo siempre he hecho, o ventajosamente para mí, yo sabía que yo era bastante malo en el fútbol, y entonces le decía, por ejemplo, a mi hijo le decía, no, mira, yo era el portero, pues porque como que jugando básquet me iba mejor que jugando fútbol, entonces como que para mí era más fácil agarrar la pelota con las manos, y porque a nadie Que más estar lo corriendo. ponían en el arco. Sí, Entonces, sí. eh, y no sé, o sea, como que empezaba desde eso, me da igual, sí, ya entraba diciendo a la cancha, soy inútil, ya sé que soy, pero creo que sí nos daba vergüenza eso en otros contextos. O sea, al final, como que romper eso abre una puerta a aquellas cosas que disfrutas, porque al final no es que, uy, sí, metí el gol así súper centrado, no, me da igual, o sea, disfruté el juego, El pasé un momento. buen rato, hice algo de ejercicio, disfruté el momento, estuve presente. Que esa es Es que otra esa es cosa que una para los parte niños es así súper fundamental. O sea, a fin de cuentas, cuando estás jugando, estás aquí y ahora. No estás pensando en, a lo mejor sí puede ser que seas disperso y que estés jugando ahorita con la pelotita y de pronto ya quieras jugar a otra cosa. Pero el estar disfrutando, no sé, cuando jugabas a las escondidillas o cuando jugabas cosas en la calle, pues estabas en ese momento y podías pasar 40 minutos o podías estar 7 horas y regresabas porque ya te daba un poco de hambre a tu casa o porque ya te hablaba tu mamá o demás. Entonces, eso es bien importante y hace rato también mencionábamos el tema de la aburrición. La otra vez yo estaba platicando con mi novio de cómo hoy en día ya tenemos tan fácil pues no sé, el tema del celular, de redes sociales y así, que es tan fácil el sentir, ay, estoy un poquito, no sé, tengo 2 minutos libres y en lugar de, no sé, porque vengo en el camión, en lugar de voltear y ver, no sé, la lluvia o ver cualquier cosa o contar carros, no sé, distraerte con otras cosas, lo primero que hacemos es agarrar el celular porque es dopamina rápida y es lo que nos genera ese sentimiento de satisfacción lo más rápido posible. O de sacar el libro que tengo, que traigo en la mochila desde hace 6 meses, que no he leído ni el primer capítulo. No sé, ponerme a tejer o cosas así. Creo que en el metro y en varios transportes públicos, a las personas que vemos haciendo esas cosas son como bien raros, o sea, o son personas viejitas o las vemos como bichos raros, ¿no? Los que van leyendo, los que van tejiendo y es como, pues a fin de cuentas esa es quizá su manera de entretenerse o de jugar, por así decirlo, cosa que hoy ya no hacemos porque es mucho más sencillo tenerlo en rápido que irnos a invertirle un poquito más de tiempo a nuestro entretenimiento.
De hecho, hay un reto que esta plática surgió porque mi novio es un tanto ansioso. Entonces le dije, te reto a que no puedes estar 5 minutos sin hacer nada. O sea, literalmente nada. Así de sentarte en la sala y no hacer nada. Y me dijo, no, no manches, es muchísimo tiempo. Y yo, no, o sea, realmente sí, sí, sí se siente como de, ¿qué estoy haciendo? Pero se siente muy bien. O sea, ya que lo haces, está padrísimo. Y a él le costó mucho trabajo, creo que llegó a los 3 minutos y ya estaba como, no, ya, necesito hacer algo, déjame sirvo, refresco, me voy a lavar los trastes. O sea, se puso a hacer millones de cosas y justamente porque él es de esas personas de, estoy lavando los trastes mientras escucho un audiolibro Podcast. o, ajá, o un podcast, o estoy trabajando o estoy comiendo y estoy escuchando otra cosa. Es como tiene que estar haciendo otras cosas y le cuesta mucho trabajo la idea de descansar pero justamente eso viene por pues una preconcepción desde su educación. Entonces, por eso yo les decía lo importante que es que desde que están chiquitos las personas se incentive esto, o sea, el jugar, el aburrirse, el inventar, a ver, o sea, está bien sentarte y sentir que 5 minutos se te va a acabar el mundo, pero ya eso hizo que tuvieras más cosas en la cabeza y a lo mejor ya dijiste, ay, a ver, en 5 minutos me puse a platicar conmigo mismo y entonces descubrí que tengo un hobby, que hace mucho que ya no lo tenía, que hace mucho que no coloreo, que me gusta coser. ¿Qué parte de nosotros perdimos cuando dejamos de jugar? Cuando dejamos de ese hobby. Por ejemplo, yo ahora en lo que decías, pensaba algo que yo no he, bueno, sí, he perdido. Es que a mí me gusta la música, a mí me gusta tocar guitarra, cantar. Hace mucho que no lo hago. De hecho, creo que cuando mi mamá falleció, a propósito, ella me decía, quiero que esta canción la cantes en la misa cuando yo no esté. Y yo lo sentí como un recordatorio de, tú sabes hacer esto, a ti te gusta, no lo dejes. Ujú, Pero no lo he vuelto a hacer muchas veces más después de eso. Entonces es como esa parte de mí hoy está perdida porque lo que pasa es que no hay una razón para ser músico en mi vida hoy. Yo si hago música es porque me gustaría, pero no porque, por ejemplo, en algún momento que yo le metí un poco más a la música, era porque, no sé, con mis amigos nos habíamos puesto de acuerdo para tocar en algún lugar, mm, para una presentación, para algo, y entonces había ese objetivo por el cual yo practicaba la música, practicaba el tocar guitarra, practicaba las canciones. Ahora eso no existe. En un determinado momento también me pasó que a mí me costaba muchísimo hacer ejercicio si eso no estaba ligado a que yo tuviera una carrera. O sea, si yo no tenía una carrera enfrente, no era capaz. O sea, no no, había sí. manera en la que yo me discipline para hacer ejercicio. Una vez que me había anotado la carrera, listo. Pero de nuevo, estaba eso. O sea, yo tenía ese fin por el cual yo entrenaba. No era hacer ejercicio porque me gustara. Y fue algo que en algún momento, sí conscientemente me cuestioné. Yo dije, no, o sea, sí tengo que ser capaz de hacer ejercicio sin tener una carrera, sin tener ese objetivo enfrente. Y sí cambiaron cosas. O sea, sí fue diferente en cuestión de cómo abordarlo, de cómo verlo. Y entonces, por eso hacía esa pregunta, ¿qué parte de nosotros se perdió cuando dejamos de jugar, cuando dejamos de practicar ese hobby que nos llamaba tanto la atención, cuando dejamos de hacer esas cosas que nos gusta? ¿Cuándo fue la última vez que si nos gusta cocinar, cocinamos algo que nos guste cocinar? ¿Cuándo fue la última vez que pintamos, que cosimos, que jugamos cartas porque nos gusta jugar cartas y no porque iba a ganar dinero con las apuestas? O sea, estas cosas son porque son algo humano. De hecho, los niños Ujú. cuestiona incluso el llamar juego al juego. Como que en algún momento el juego se convirtió en algo negativo. Decimos, es que está jugando, está perdiendo el tiempo. O sea, incluso no veíamos con respeto eso. Y ella en algún momento lo rescata diciendo, el juego lo llama trabajo desde la perspectiva en la cual dice el niño se relaciona con el mundo a través del juego, el niño aprende, el Y niño es como aprendes. experimenta, el niño se llena de experiencias que le permiten entender el mundo a través del juego. Y el juego es algo importante. E incluso decía que este juego es tan importante que debe tratarse con respeto al niño dentro de ese juego. Es decir,
no cortar abruptamente ese espacio de juego, sino avisarle que si el tiempo se va a acabar porque te tienes que desplazar y esto, darle espacio para que pueda cerrar el juego y pueda pasar a otra actividad. Y esto en experiencia propia, yo lo practiqué alguna vez con mi hijo y decía, uy, hace una diferencia completamente Ujú. de decir, bueno, se acabó el juego, nos vamos, a decirle, oye, te quedan 5 minutos, en 5 minutos ya nos vamos a ir a la casa o vamos a tener que cambiar para hacer esta actividad y como que dar ese espacio para que cierre. Pero esto asociado a muchas cosas más que nos permitía, o sea, asociado a desarrollar la atención para concentrarnos y hacer una sola cosa, a desarrollar la habilidad para cambiar, para cerrar esta interacción que estamos haciendo, pero también mucho más allá es a ese momento de disfrute, o sea, permitir ese momento en el cual estamos haciendo esta actividad que nos está gustando, que estamos disfrutando y cerrarla de una manera adecuada porque tenemos que cambiar. Porque justamente como estamos en ese disfrute tan profundo, se nos va el tiempo. No sabemos en qué momento estamos, pero es llegar a eso. Y también el juego nos da esta habilidad, este espacio para regularnos emocionalmente, o sea, para tener Sí, como de pronto el momento de calma, o si estamos en un juego físico, pues de pronto esa emoción del juego y la pasión de todo, en donde sacamos también estas la cosas que adrenalina, tenemos todo allá lo que traemos. adentro. Sí, la adrenalina, la emoción y todo, y cargarnos de una manera diferente. Entonces, como que también preguntarnos qué estamos perdiendo cuando no jugamos, cuando dejamos de jugar, qué parte de nosotros se perdió, puede ayudarnos a entender que hoy esa parte nos hace falta y cómo nos hace falta en nuestro día a día. También un poquito para darle cierre a nuestro episodio, me gustaría que tomemos ese ejemplo de los juegos de María Montessori y lo hagamos en nosotros como adultos. ¿Qué pasa si en lugar de cambiarnos abruptamente de actividades, nos avisamos sobre a ver, ya voy a cambiar de hacer esta cosa, voy a hacer esta cosa, ya sea para alguna clase de entretenimiento o en el trabajo, en lo que sea, y nos va a cambiar mucho el chip porque hoy estamos tan acostumbrados a que todo tiene que ser rápido, productivo, que genere, que no sé qué, que nos da miedo ir despacio, porque ir despacio es sinónimo de flojo, de improductividad, de muchas cosas que no están cool. Pero si hoy nos tomamos esos 5 minutitos de pausa para ver, para sentir, para identificar dónde nos estamos parados y para descubrir qué dejé de hacer cuando era niño que realmente me gustaba y a lo mejor ya hoy ya no me va a gustar, pero hoy voy a descubrir que, ¿qué crees? A mí me gustaba, no sé, pintar con acuarelas, hoy me gusta pintar con lápiz. Pero darnos ese momento para preguntarnos a nosotros mismos, porque si no, nunca va a llegar a nosotros así de, Y en una de esas también darnos el espacio a sentarnos a jugar, a descubrir que hay juegos que no nos gustan o cuáles son los juegos que más nos gustan, incluso probar un juego de mesa nuevo que no hayamos probado. Mm, eh, ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos torpes haciendo algo porque era la primera vez que lo hacíamos? ¿Cuándo fue la última "Mm, vez que nos sentimos novatos? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos que estábamos incómodos porque estábamos aprendiendo a hacer algo nuevo, a jugar un juego nuevo, a hacer un deporte de equipo o a jugar en equipo cuando no habíamos hecho ese deporte? O sea, ¿cuándo ha sido esta última vez? Pero sobre todo, yo dejaría la pregunta ahí es de ¿y cuándo lo vamos a empezar a hacer de nuevo? vamos a preguntárnoslo en esos 5 minutos. Yo ese lo pondría como un reto que todos en esta semana deberíamos intentarlo y es, a ver, vamos a sentarnos 5 minutos sin hacer nada, lejos del teléfono. Yo no puedo usar libro, no puedo usar nada. 5 minutos quietos sin hacer nada. Hay que aprovechar que está lloviendo por las tardes, entonces a lo mejor eso nos ayuda un poquito como inspiración. A escuchar llover, planzazo. Ujú. Ahí me acordé de una anécdota y con esto cerramos, que nosotros vivimos en un departamento y entonces un día en la casa de mi mamá cayó un aguacero terrible y de pronto vi a mi hijo que estaba mirando el aguacero y le pregunté yo, ¿qué estás haciendo? Y él me dijo, estoy viendo llover. Y yo me quedé pensando así, es que él no ha visto llover, sí, porque en el departamento, pues claro, él ve que cae agua en las ventanas, pero no había visto así en un espacio abierto en donde la lluvia ya no te deja ver mucho más allá porque el agua es tan densa que nubla las cosas. Y fue como, me quedé viendo llover con él. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que vieron llover?
Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por esta conversación y nos vemos en el siguiente episodio.